Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rotman, host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Zesty. Para el capítulo de hoy tenemos como invitado a Jorge Pérez. Te voy a dejar a ti que te introduzcas, pero igual quería contar una anécdota interesante, que es que, Jorge fue mi profesor en la Facultad de Ingeniería en la Chile hace varios años atrás, de computación. Así que nada, muy interesante, feliz de tenerte acá hoy día, muchas gracias por estar con nosotros. Partamos con una pregunta sencilla. ¿Quién es Jorge Pérez y en qué estás hoy en día? Bacán. Bueno, gracias Vicente por la invitación. Y sí, me acuerdo de tu cara, a pesar de que tú no me creas ahí. Como que tengo esta memoria para acordarme de los estudiantes que pasaron, que son un montón, porque ahí yendo como a quién soy yo, hice clases mucho tiempo, en la Católica, en la Chile, en la Universidad de Talca también. Fueron casi 20 años asociados a la universidad y hoy día ya no estoy en la universidad, ya no estoy en la academia. Dejé como eso que era mi amor en algún momento, la academia, y me lancé al emprendimiento. Hoy día soy cofundador de una empresa, se llama Cero, y apoyamos con tecnología a los hospitales y a las clínicas. Le ayudamos a atender a más pacientes, casi un 25% más de pacientes, sin tener que contratar a un profesional más, a un doctor más, ni abrir un box más, solo mejorando la coordinación entre los pacientes y las clínicas. Excelente. Partamos con algo un poco más personal. Cuéntanos cómo fue ese cambio de la academia al emprendimiento. ¿Por qué? ¿Es un bichito que tenéis de siempre? Es raro porque me lo preguntan harto, porque no es común esto de que un académico, porque caché que yo era profesor tuyo en la Universidad de Chile, que es como el profesor en la universidad estatal más importante del país. Tenéis como el trabajo más estable que podéis tener en tu vida. Y de pronto cambiarlo por el trabajo más inestable, ¿tú cachai cómo es? Como tenés que encargarte de todo para a ver si es que una empresa funciona. Y yo creo que tiene que ver con un poco con querer hacer cuestiones en la universidad. Yo lo que hacía era investigación científica, muy técnica. Así como mi trabajo era escribir papers de cuestiones técnicas, matemáticas, aplicadas a computación, y presentárselo a otros como yo, que lo que hacían era escribir papers y hacer este tipo de cosas. Como ultra nerd, ¿cachai? Como muy de nicho. Y de a poco, en la Universidad de Chile, como mi rol como académico, me empecé a involucrar en proyectos que tenían que ver con impacto en la sociedad, ¿cachai? Como tanto en educación, también un poco en salud, en política incluso. Y ahí empecé a cachar como... era raro porque cuando tú eres investigador, a ti te miden por la cantidad de papers que publicáis. Eso es lo que te miden. No te miden por la... Spoiler, no te miden por qué tan buenas clases así, ¿cachai? No te van a echar nunca a la universidad como una universidad top, no te echan porque haces malas clases. Te pueden echar porque haces mala investigación. Entonces, ese es tu rol, hacer investigación. Pero lo que yo sentía era como mi rol como profesor de la Universidad de Chile, era no solo hacer investigación así como para que Google o Microsoft la usen, ¿cachai? Sino de ver cómo diablo parte de esa investigación la podía aplicar en alguna cuestión en Chile, en el país. Entonces me picaba ese bichito de estar haciendo cuestiones que no iban con mi rol como... Me podían echar, digamos, era más probable que me echaran por estar haciendo esas cosas que por estar haciendo investigación, pero era una cuestión que me interesaba harto. Y de a poco me empecé a meter como en proyectos, no sé, en salud, te decía, en educación y cosas así. Y ahí caché como que había un valor posiblemente no en la última, como la última investigación, ¿cachai? Como la última novedad tecnológica, sino en cómo la aplicáis en algún problema particular específico. O sea, igual siempre tuviste al menos el interés por la aplicación más allá del paper mismo. Y lo que pasa es que en la academia está en este lugar donde los incentivos no van por ahí. O sea, no hay ningún incentivo a generar aplicaciones, sino que el incentivo, y dime si estoy equivocado, estoy traduciendo lo que estoy entendiendo. El incentivo es a paper que te publiquen, que te citen otro, mucho más que haya un impacto real con Efectivamente. De hecho, donde empecé como a ver, no es como que siempre haya tenido esta visión, ¿eh? Yo creo que es una cuestión que fue como creciendo en mí. O sea, al principio yo lo que quería hacer era como, ¿sabes qué? Quiero cerrar mi puerta en la oficina de la universidad, que no me moleste ni un estudiante, nada, y quiero hacer mi investigación así como muy específica. Y cuando empezó a pasar un poco, lo que conversaba un poco antes, como que empezó a pasar esta cuestión como de la inteligencia artificial, digamos 2016, 2017, donde se puso un poquito mainstream en la academia. Después te puedo contar que antes de esa fecha era como esotérico hablar de redes neuronales, ¿cachai? Como poco menos que te miraban así como, no, estás hablando de pseudociencia. Pero ahí ya como que empezaron a pasar algunas cosas. Google. ¿Cómo, perdón? El 2017 con Google. 2017, 2016 apareció Word2Vec. No sé si te acordáis, tal vez eres muy joven, pero fueron como la primera cuestión como mainstream en donde tú podías convertir palabras
palabras de las que hablamos los humanos en vectores, y esos vectores tenían información suficiente como para que sus direcciones apuntaran en las direcciones de los significados de las palabras. Entonces tú tenías, por ejemplo, perro y gato, y a pesar de que eran vectores distintos, había cierta dimensión que apuntaba en la misma dirección, y mesa también. Tú dices, como, ¿por qué? Porque tienen patas, ¿cachai? ¿Y de dónde sale esto? Y es solamente construcción a partir de grandes volúmenes de texto. Y te puedo contar esa historia. O sea, como cuando vino el primer... me estoy desviando un poco, pero... Dale nomás. Y esto es como ya es como prehistoria. El 2016, la presidenta de ese momento, Michelle Bachelet, en Chile, hizo un pseudo proceso constituyente. No sé si está en tu memoria. Como que trataron de juntar gente para que hablaran de política y qué es lo que tendría que ver una constitución, ¿cachai? Fue como súper revolucionario en ese momento. Y ellos no cachaban mucho qué es lo que iba a pasar, y en algún momento la cuestión prendió. Y había mucho texto escrito por personas que estaba guardado, y esa es otra historia, que huevíamos harto con unos académicos así como para tratar de sacar esos textos y que la gente tuviera acceso a lo que las otras personas de Chile estaban diciendo que querían sobre una constitución. En algún momento le decíamos tanto hasta que los textos fueron públicos y nosotros dijimos, ya, hay que hacer algo con estos textos. Yo te había hecho el curso de base de datos, que es como, no sé, SQL, la cuestión bien estándar, como la antigüedad. Eso dije, ya, pues voy a sacar mi herramienta para ver qué puedo hacer con estos textos. Y rápidamente me di cuenta de que mis herramientas quedaban muy cortas. Muy cortas las herramientas que yo tenía en ese momento para analizar texto escrito por una persona común y corriente acerca de política, de lo que tenía que tener una constitución. Entonces ahí dije, ya, pues soy investigador, ¿cachai? Voy a tratar de ver qué cuestiones pueden funcionar. Y ahí encontré Word2Vec, que son esencialmente vectores de palabras asociados, construidos con Me llama la redes atención, neuronales. o sea, tú decís, en ese minuto lo encontraste porque no era algo popular. O sea, digamos que la gente que estaba haciendo esto creía en eso realmente. Google ya había invertido en esto y habían un par de empresas que estaban saliendo, pero no era mainstream, no era como que todo el mundo lo usara. Word2Vec lo que tuvo es que búsquenlo, búsquenlo. Word2Vec hoy día es como de los momentos en inteligencia artificial. Antes tuvo AlexNet, si queréis que lo podemos hablar, lo que tuvo es su momento en imágenes. Word2Vec fue el momento en lenguaje, ¿cachai? En palabras. Y fueron cercanos, así como 2015, 2014, 2016. Esas eran como las fechas, ¿cachai? Entonces yo agarré esta cuestión, dije, voy a darle una oportunidad. Yo conocía a la gente que había armado estas cosas porque había hecho una pasantía hace mucho tiempo en Microsoft y estaba trabajando al lado de los que hoy día son, no sé, el jefe el que salió de OpenAI hace poco, ¿cachai? El jefe de Gemini en Google. Ellos estaban trabajando conmigo, ¿cachai? Pero hacían estas cuestiones raras. Los conocía todos. Yo conocía a varios de ellos. Y dije, ya, pues si tú están haciendo esto, agarro esta cuestión, la pruebo, y era increíble cómo funcionaba comparado con lo que yo estaba acostumbrado, ¿cachai? Y dije, no, esta cuestión es la que hay que aprender. Entonces ahí en ese momento, el 2015-2016, dije, cambié mi investigación. Dije, como sabéis que esta cuestión realmente me sirvió para analizar los textos, voy a ponerme a hacer investigación en esto, específicamente en eso. ¿Y eso cuál es la diferencia de Word2Vec y lo que se considera el Deep Learning? O sea, el Word2Vec lo que hacían era, esencialmente, es más o menos lo que hace hoy día ChatGPT y los modelos de lenguaje, pero mucho más simple. Lo que hacía era como agarrar un texto, y lo que tratáis de hacer es tomar una de las palabras del texto y tratar de resumir el significado de esa palabra. O sea, lo que tú decías, como, esta es la hipótesis, como el significado de una palabra depende de dónde tú la usas. Eso es lo que decía Word2Vec, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú podías agarrar una palabra y podías resumir todos los lugares donde tú la usáis, de alguna manera, o sea, como comprimís todos los lugares donde tú usas esa palabra, ahí tenía el significado de la palabra. Entonces, ¿por qué tiene sentido? Porque si tú agarráis como, por ejemplo, perro y gato, tú lo podías usar casi en los mismos lugares. Excepto en algunos donde no tiene sentido usar el mismo, ¿cachai? Pero en la mayoría de los lugares tú podías reemplazar la palabra perro por la palabra gato y va a seguir teniendo el mismo significado, ¿cachai? Pero la palabra mesa no. La palabra mesa no, excepto cuando habláis de patas, por ejemplo. Entonces, si tú tenías un contexto... Al final es un significado mucho más profundo que lo que logra hacer un diccionario. O sea, podrías decir profundo, y ese es el sigma de los lingüistas, ¿cachai? O sea, tú podrías decir, este es un significado más profundo. Y los otros piensan que es superficial. O muy superficial, ¿cachai? O sea, como es un significado donde realmente no estáis hablando del significado, tenía una cuestión solamente estadística de como una distribución de probabilidad. Sí, pero empezáis en la pregunta más filosófica quizás de el significado de una palabra es lo que los académicos de la lengua determinan,
o cómo el masivo de la gente lo ocupa. Ya, porque caché que esta discusión se dio por ahí como el año 50, un poco antes, caché, 48. Y ese fue como como algo que dividió a los lingüistas. Yo no soy lingüista, así que si hay algún lingüista como puede corregirme, pero en la historia que yo aprendí, cuando me puse a aprender de esto, que hay como el área de la lingüística que dice que el significado de las palabras está esencialmente asociado a cómo los humanos las percibimos y las construimos en nuestra cabeza, y la otra parte de la lingüística que dice que el significado de la palabra es una propiedad 100% estadística del uso de la palabra en el cotidiano. Esa es como la diferencia, ¿cachai? Es como, perro realmente es como un animal, ¿cachai? Que nosotros tenemos como una idea de lo que es un perro y podemos sentir lo que es un perro, y el otro es como, no, ¿sabes qué? Perro es simplemente porque lo usáis en todas estas partes, ese es el significado de perro. Y si tú cambiaras esa palabra por otra y la usaras exactamente igual, entonces tendría el mismo significado. Esta discusión existió en los 50. En los 50, sí. Y el tema es que Y todavía me imagino que todavía hay controversia. Todavía hay controversia, pero lo que es interesante es que la línea estadística es mucho más cercana a nuestra ciencia, pues la ciencia computina, ¿cachai? La informática. Entonces lo que hicieron la gente como de Word2Vec, hay otros entre medio, los que van por la otra línea, hay una cuestión que se llama Globe en el momento, pero todas tenían la misma idea. La idea es, ok, tengo un computador y lo que voy a tratar de hacer ahora es resumir el significado de la palabra en un vector de pocas dimensiones, no sé, 300 dimensiones, que es poco para el computador, que tiene el resumen de los lugares donde la palabra la usé, y voy a como suponer que ese vector, si lo hice bien, ese vector va a tener direcciones que apuntan en los significados Ahora, de la palabra. me surge una pregunta que tiene que ver con que ese entendimiento del lenguaje en sí no permite desarrollo de más lenguaje. Entonces, hay una diferencia muy grande. Si es que las redes neuronales se siguen entrenando de esta manera, entonces dependen completamente de cómo nosotros usamos el lenguaje. Exactamente. Pero esta inteligencia artificial jamás va a ser capaz de modificar o de producir nuevo lenguaje, que es algo que nosotros hacemos todo el tiempo. Ya, porque ese es como una de las restricciones que tenía Word2Vec, que lo que tú hacías ahí esencialmente era tomar un gran cuerpo de texto y usarlo para resumir el significado de estas palabras, ¿cachai? Y yo en ese momento lo usé esencialmente para analizar los textos que había escrito la gente en Chile para hacer una constitución. Pues. Entonces podía ver, no sé, pues qué cosa, a qué se referían las personas cuando hablaban, no sé, pues, de igualdad, ¿cachai? ¿A qué se refería realmente? ¿Y en qué partes de Chile era más importante hablar de igualdad? Una pregunta. Word2Vec era o es una red neuronal lista para usar, y si es que es así, ¿qué tanto conocimiento sobre el lenguaje chileno tenía? Ya. O Word2Vec, en el fondo tú entrenaste... Es que para allá iba, porque te estaba contando una historia un poco larga. Entonces en algún momento yo dije, ya me tengo que poner a investigar esto. O sea, Word2Vec era una red neuronal. Word2Vec era una forma de entrenar vectores, una forma de construir vectores, ¿cachai? Que tiene una arquitectura fija y tenía... O sea, tú le pasáis la data de estos son los usos de las palabras y Word2Vec te le construye los vectores. Exactamente. Tú le pasáis un corpus gigante y Word2Vec te construye los vectores, pero te gastáis harta plata en el proceso. Entonces, necesitáis chips, necesitáis GPU. Necesitáis GPU, necesitáis muchas cosas. De hecho, una de las gracias de Word2Vec era que no necesitabais tanta GPU y por eso se podía usar en muchos computadores. No era como una cuestión exclusiva para el o sea, que tuviera podías correr GPU. en tu computador. Podías correr en tu computador si teníais suficiente paciencia en ese momento, ¿cachai? Hoy día la corrí en tu computador. Hoy día nadie lo usa. ¿Ya? Word2Vec, usáis embedding. Word2Vec fue el que inventó la idea de embeddings de palabras. Que hoy día tú usáis embeddings, pero usáis lo que te da OpenAI desde ChatGPT, ¿cachai? Pero es la misma idea. Es como para cada palabra tú tenías un vector. Y en ese momento lo que yo dije, ok, ya no hay un Word2Vec en español. Entonces vamos a construirlo, ¿cachai? Y no solo vamos a construir Word2Vec, sino que vamos a construirlo con todos los modelos que existen hoy día para construir vectores de palabras. Y lo voy a tratar de hacer en la universidad y lo voy a dejar disponible para que todo el mundo lo haga, ¿cachai? Y me gasté un montón de tiempo en hacer eso, y ahí caché como, puta, pero no me estoy gastando ni un punto en la universidad para que me asciendan, ¿cachai? Con esto. O sea, como tengo una página en GitHub, de hecho lo pueden ir a ver, se llama Word Embeddings en español, todavía tiene no sé cuántas estrellas en GitHub, lo usa un montón de gente todavía para cosas chicas. Lo dejé disponible, después hicimos el primer Transformer también en español, ¿cachai? Todo esto fue como académico, ¿cachai? Y la idea era como, vamos a empezar a hacer cosas open source. ¿Cuándo salió cuándo se inventó el Transformer? El 2017. Ya. 2017. Sí, ¿Qué es eso? Esa es una fecha en la que Google hizo como un breakthrough, ¿no?
Es un poquito antes, como el breakthrough importante es como no, Word2Vec es un poco antes, después vino Attention, que es como el paper de Attention, que no es Attention is all you need, es el paper previo de Attention. ¿Ya? Que lo que hacía era, esencialmente dijeron como, en ese momento, para hacer traducción automática, lo que hacían era, tenía una red neuronal, agarraba ahí un texto, lo metía ahí toda una red neuronal y después tenía ahí otra que hoy día se llama generativa, pero que lo que hacía era escupir palabra a palabra la traducción. Entonces, obviamente, cuando el texto era más largo, le costaba más porque de alguna manera estáis como tratando de resumir todo el texto inicial. O sea, pensemos en una oración en español. Resumiste toda la oración en español en información y después usáis esto para ir escupiendo uno a uno las palabras en inglés. Y lo que cacharon algunos investigadores que dijeron, pucha, pero ¿sabes cuando yo estoy escupiendo las palabras en inglés uno a uno? Definitivamente hay un par de palabras en español que son las que más inciden en la palabra que yo voy a escribir en este momento. ¿Sí? Como es más o menos obvio, cuando estoy haciendo traducción, todos sabemos que no podía hacer traducción palabra a palabra. Eso lo sabemos, te queda muy mal, ¿cachai? Pero cuando tú estás traduciendo, igual hay poquitas que son las que están incidiendo. Y de alguna manera yo le estoy ayudando a la red neuronal a tomar esa decisión porque le estoy resumiendo todo el input en un solo vector, en un solo valor. Entonces los logos dijeron, ok, mira, cada vez que voy a sacar... Y eso se llama Attention. Eso se llama Attention. Attention. Eso es lo que pasó ahí, fue cuando... No sé si tú eres estudiante en ese momento, que nosotros con los académicos nos matábamos la risa cuando nos llegaba una versión traducida al inglés chamuscado, inglés malo. Y nosotros decíamos, usaste Google Translate para traducirlo. Y de la noche a la mañana, así de una semana para otra, Google Translate era espectacular. Era espectacular, así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? De hecho, fue portada en los diarios en Estados Unidos, como de pronto la traducción fue fácil. Y eso fue Attention. Y un par de años después, Google dijo, oye, si esta cuestión es tan buena, ¿por qué nos olvidamos de todas las cosas que hacen las redes neurales y entrenamos una que solo hace Attention para hacer traducción, para hacer todo? Y ahí viene el paper importante, que Attention is all you need, que es el que trae el Transformer. ¿Sí? Esa es como la historia. Todavía no es GPT, ¿cachai? Ese es Transformer, que eso lo hace Google. Y después OpenAI dice, ya nosotros vamos a usar esto para generar texto. Y Google dice, nosotros vamos a usar esto para entender texto. Entonces ahí se divide BERT, era por un lado, y GPT por otro. Uno era generativo y el otro era para entendimiento, para construir cosas. Y ahora ya ganó GPT, ¿cachai? Estamos todos en ese carro. Lo transformaron a BART, Gemini. En BART y después en Gemini, ¿cachai? Pero todo viene desde Word2Vec primero, después Attention y después Transformer. Que es lo que sí, es que justo en el capítulo anterior hablamos de... hay una cita, bueno, una conferencia o qué sé yo dónde, que salió Sundar Pichai, el CEO de Google, justo después de que había salido GPT-3, creo que fue, diciendo que básicamente ellos lo tenían hace mucho rato y que no se habían atrevido a lanzarlo porque creían que el mundo no estaba preparado. No sé si la conocí. O sea, sí. Pero al final, si tú me decís que BERT transformó en BART y después Gemini ya es más como GPT, igual el ChatGPT de OpenAI tenía algo que Google tampoco tenía. Es interesante esa parte porque realmente la tecnología de ChatGPT no es una tecnología nueva. ¿Sí? Es una tecnología que efectivamente ya tenía Google, ya tenía Microsoft, ya tenía Amazon, tenían todos, ¿cachai? Nosotros en la universidad también la conocíamos, no es una cuestión realmente nueva, ¿sí? Lo que hizo OpenAI fue, primero, llevarla a una escala estúpida, así como confiaron en que la escala iba a... Escala me refiero como... cantidad de data gigantesca, entrenarlo por 9 meses, creo que. Entrenarlo por el tiempo que fuera necesario. Es bien interesante porque se demoran 9 meses en hacer un modelo, que es lo mismo que nosotros nos demoramos en hacer un humano. y algo que puede ser medio raro es que que posiblemente no toda la gente entiende, es que tú te demoráis 9 meses, termináis con un modelo y ese modelo no cambia, no evoluciona, ¿cachai? Se acabó. Es como, aquí está freeze. Ya y no de ahí, puedo ¿qué es lo hacer que más. pasa entonces cuando tú, ya para hacer un ejemplo más sencillo, cuando tú abres una conversación con ChatGPT en la página web y tú empezás a conversar y entonces esta conversación tiene ese contexto que tú le entregaste y otra conversación no. Ya, ¿qué es lo que pasa con esa información y cómo este modelo mantiene ese contexto fuera del entrenamiento de 9 meses? Lo primero es que el modelo es una cuestión fija, o sea, son como, si lo pensáis, como es un cerebro, no aprende más, no está aprendiendo. Y eso es lo primero que cuando yo empecé a hacer estas charlas, cuando salió ChatGPT, eso es algo que la gente no entendía, ¿cachai? Como que pensaba que tú estabas entrenando el modelo cuando le estabas dando cosas. No, el modelo no aprende.
¿sí? El modelo ya aprendió. La forma en que tú entrenáis redes neuronales es que tú agarráis un modelo, lo entrenáis, ese es como el proceso que se llama aprendizaje o entrenamiento, termina y ahora tú lo usas. Ahora tú predices. Entonces, GPT, ChatGPT, Gemini y todo eso lo que están haciendo es prediciendo a partir de su entrenamiento que ya estuvo. No está A ver, aprendiendo. y explícanos de manera lo más sencilla que se Dale. pueda, ¿qué es esta red neuronal? ¿Qué es después del entrenamiento, qué queda? ¿Qué es ese cerebro artificial? Ya, es bacán. Yo tengo un par de charlas ahí, si quieren las pueden ver en YouTube, pero realmente es un montón de... Voy a ir a un poco técnico, después puedo ir como más... Son un montón de matrices. Una matriz es un arreglo de números. Y la gracia de estas matrices es que tú le pasáis un vector inicial, que es otro arreglo de números, y se generan un montón de multiplicaciones y sumas y te dan un valor al final. ¿Cachai? No es nada más que eso. Son muchas miles de matrices que tienen ciertos valores numéricos que generalmente van entre -1 y 1. O sea, son números como con decimales, ¿cachai? Con puntos decimales. Y eso es todo. Ya, Eso es y todo. ahora, Entonces, ahora tú tenías un texto. un subtítulo. ¿Cómo entendemos por qué esto funciona? Ya, ahora tú tenías un texto, te voy a decir todavía cómo funciona todavía. Si Ya. tú agarras un texto que le parece a ChatGPT, y lo primero que hace ChatGPT, de hecho, lo primero que hace es agarrar tu texto y partirlo en pedacitos. O sea, cuando tú le decís como edificio, nunca mira la palabra edificio, agarra la palabra edificio. ¿Cachai? Agarra esas dos, las corta en pedacitos que se llaman token. Entonces, no sé si tú has usado, de repente dicen como tokens, eso es como los pedacitos. Token es menos que una palabra. Es menos que una palabra. Es una buena razón para que sea menos que una palabra. También lo hacía Word2Vec, lo hacían otros. Si queréis lo podemos discutir después. Pero porque las palabras son muchas esencialmente. Imagínate los nombres. Todos los nombres posibles del mundo que se le puede ocurrir a una persona ponerle a su hijo son demasiados. Entonces no tiene mucho sentido que los sepa todo. Entonces los corta en pedacitos. El token más chico es una letra. Entonces ChatGPT o cualquiera de estos modelos puede construir una palabra a partir de varias letras juntitas. ¿Ya? Entonces, corta eso en pedacitos, después agarra esos pedacitos y los convierte en números, porque tiene una tabla que dice cada uno de estos tokens son un número. ¿Cuántos ¿Un número? tokens hay? El entrenamiento en general es como del orden de los cientos de miles, ¿cachai? No tení millones de tokens, ¿sí? O sea, tokens distintos, digamos, como tu diccionario, ¿sí? No son tantos. Cientos de miles como lo máximo, si no se te explota demasiado. Los convertí en numeritos. Entonces ahora tu texto ya no es texto, sino que ni siquiera son palabras, sino que son pedazos de palabras que los convertí a números, así como 34, 1107, números enteros. Esos números enteros, ahora tú vas y te construís un vector asociado a cada de esos números enteros, que ahí es donde entran cosas como Word2Vec. Entonces acá esos pedacitos le corresponde un vector, y ahora ya no tenéis nada, no tenéis palabras, no tenéis varios vectores, y ahora empezáis a multiplicar esos vectores por estas matrices gigantes. Entonces, lo único que hace ahora ChatGPT, agarra todas estas cuestiones, las multiplica, genera otros vectores, después hace otras multiplicaciones, genera otros vectores, hasta que finalmente termina generando un último vector, el final. Y ese último vector, que para los que no saben lo que es un vector, es simplemente varios números reales juntos, ese vector lo mete a una última red chiquitita, más chica al final, que le da un número de salida, que es parecido al número que tú tuviste en la entrada. Y ese número de salida es un token, que lo escribe. Eso es todo lo que hace. ¿No te pueden quedar dos tokens que no son una palabra? Sí. De hecho, te puede quedar un token que es un pedazo de una palabra. Y lo juntáis con otro token y no te da una palabra. Lo que hace después es hacer todo esto de nuevo, todo esto que acaba de hacer de nuevo, con todo lo que tú le pasaste, más el token que acaba de sacar, lo hace otra vez, hace todo este cálculo otra vez, saca un número y ese número transforma en otro token y lo escribe. Y después hace todo esto esta vez y escribe otro token. Todo esto de nuevo, escribe otro token. Todo esto de nuevo. Y lo que nosotros vemos al otro lado es que está escribiendo texto, ¿cachai? Ya, ahora... Pero ojo, es bien impresionante que eso es lo que está haciendo. Son sumas, multiplicaciones de números adentro, salen números afuera, se convierten en palabras y nosotros al otro lado vemos un comportamiento inteligente. Nosotros creemos que el loco está pensando, ¿cachai? O está pensando en cómo va a hacer esto. Y lo que está haciendo es tratando de deducir cuál es el siguiente pedazo de palabra, ni siquiera una palabra entera, pedazos de palabra que tiene que escribir en el output. Ya, ahora, ¿cómo se explica que esto funcione y que tenga sentido? Ya, que eso es lo que te decía antes de que empezáramos, que el punto de quiebre es GPT-2. GPT-2. Cuando salió Attention, Transform y todas estas cuestiones, era como ya, es una red grande. Si tú vas a los benchmarks de traducción, funciona. Google dijo ya, nosotros vamos a empezar a usar esto para tratar de entrenar a una red neuronal que
que entienda texto, o sea, que dado un texto te pueda dar un resumen del texto, dar como un vector que te dice, mira, aquí está la información del texto. OpenAI dijo, chao, lo que yo voy a hacer es entrenar una red que lo único que hace es escupir texto al final. Y ahí hizo GPT. ¿Ya? Y mostró GPT. Y tú veías GPT y GPT escribía medio chamuscado, así, de repente decía cosas. O sea, esto es un accidente que a OpenAI se le ocurrió. Hagamos esta cuestión, gastémonos toda esta plata en toda esta data, 9 meses a ver si es que quizás sale algo interesante. O sea, yo creo que tiene harto más que ver con convicción. ¿Cachai? O sea, como cuando yo, académico, veo el paper de GPT, veo el paper de Google, de BERT. De hecho, yo aposté por BERT. O sea, lo que yo hice fue como guiar mi investigación en esa dirección. Hicimos un BERT en español y todo, que hoy día igual es un transformer, es un GPT, como igual, si es la misma tecnología. Pero lo que dijo OpenAI, que yo creo que fue bien visionario, dijo que si nosotros hacemos una máquina que es suficientemente buena para predecir la siguiente palabra, y nada más que eso, cuál es la siguiente palabra más probable que tiene que escribirse acá, con la regla que tú queráis, ¿cachai? Como un humano, ¿qué es lo más probable? O un científico, o la persona más inteligente del mundo, ¿cuál es la siguiente palabra que va a decir a partir de todo este contexto que le estoy dando? Y si hacemos eso muy bien, entonces vamos a tener comportamientos que van a parecer inteligentes. O sea, ¿por qué? Porque voy a poder hacer cosas como 2 más 3 igual, y voy a poder decir 5, solamente por probabilidad, ¿cachai? Los locos apostaron eso. Y cuando yo vi el paper dije, esta cuestión jamás va a funcionar. Ya, que sí, yo también tendría que pensar lo mismo. Jamás hecho, va a funcionar. Casi que pienso que estos gallos eran unos locos que dijeron como que no hay mucha justificación. O sea, es loco pensar que así funciona. Cuando tú estás centrado, cuando tú eres un humanista, estás centrado en lo humano y tú querís sentir que tú hacías algo más que tirar una probabilidad de ver cuál es la siguiente palabra que es la que te voy a decir. Yo en este momento estoy hablando contigo. Y a mí me gustaría pensar que toda mi experiencia, ¿cachai? Y lo que yo estoy pensando es lo que está diciendo, lo que está gobernando cuál es la siguiente palabra que te voy a decir. Entonces luego dijeron, posiblemente no, es una cuestión estadística, ¿no? ¿Cachai? Ya, pero sí, es que es muy interesante lo que estoy planteando. Y de una manera, cuando uno habla, en verdad lo que uno hace es escupir una palabra tras otra. Exactamente. Que es exactamente eso. Pero igual uno tiene una idea en la cabeza antes de escupir la primera palabra de para dónde va la cosa. No te estoy diciendo que uno tiene hasta la última palabra ya pensada antes de escupirla. Pero tenía una idea en la cabeza antes de escupir la primera palabra. Ya, porque lo que hace... O no. No sé, pero la apuesta de OpenAI en ese momento era que si yo entreno a una red neuronal solo para que sea extremadamente buena en escupir la siguiente palabra, de alguna manera, para que sea extremadamente buena, así como es ChatGPT hoy día, o Gemini o todo, extremadamente buena, no más o menos, no penca, extremadamente buena, entonces de alguna manera esta red va a tener que construir un proceso que le permita hacer algo como pensar. Va a tener que hacerlo, ¿cachai? Va a tener que hacerlo porque yo creo o sea, ellos, pienso lo que están hablando ellos, pues le podría preguntar si es que viene a tu podcast en algún momento, pero como, pucha, si nosotros tenemos un proceso que nos permite hacer esto, o sea, tenemos algo que nos está ayudando a escupir la siguiente palabra, y yo soy muy bueno para entrenar a una máquina para que lo haga, esa máquina tiene que aprender a hacer algo extraño. Una pregunta, porque ya, cuando pensamos en este modelo, estoy tratando de comparar ese modelo versus nosotros, que es como la evidencia que tenemos hoy día de qué es lo que nosotros llamamos inteligencia, claro. El punto de comparación. Nosotros nos consideramos inteligentes, entonces comparemos inteligencia con eso, tratemos de comparar el proceso. Entonces, si uno piensa en este proceso de escupir palabra tras palabra, a mí naturalmente me hace sentido que eso es lo que nosotros hacemos, me falta eso que yo digo, yo pienso en la idea antes de escupir la primera palabra. Pero cuando yo veo ChatGPT hoy día, el último modelo, el 4.5, o incluso todo lo otro, todos los otros tienen este proceso de thinking o reasoning, que le llaman. Y hoy día te lo muestran. Entonces tú vas viendo, le hacía una pregunta y vais viendo cómo te vas escribiendo todo. Estoy pensando esto, Pero ¿cachai cómo está programado eso? Te quería preguntar, pero... Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es la única diferencia crucial es que le están diciendo al modelo, le están diciendo, ok, mira, vaya a escupir el siguiente token, pero los primeros tokens que vaya a escupir no son lo que vaya a tener en el output, sino que son para ti mismo.
¿Cachai? Pero el proceso es igual. No estáis haciendo, no es como que tengáis un proceso de pensamiento. No. Lo que estáis haciendo es prediciendo el siguiente token, pero lo estáis prediciendo como en tu cabeza. ¿Cachai? Digamos la metáfora. Sí, Entonces, sí. lo voy a guardar. ¿Sí? Pero el proceso es igual. Siguiente. Hasta un momento donde predecí uno final. Eso se había usado harto antes. Como Fuera que- del producto, de la experiencia de yo ver esto, ¿tiene algún impacto real? ¿Hay mejores resultados Sí, en po, eso? sí, pues eso es lo que se dieron cuenta. Po. Lo que se dieron cuenta era como, pucha, en vez de ponerme a escupir... ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque empezó a aparecer esta cuestión de, no sé si cachai, el change of thought. Que es como los locos que empezaron a jugar con GPT-2 en particular, empezaron a cachar que si tú le dabas ahí un par de instrucciones al modelo, instrucciones ahí como en texto, o sea, como tú decís, como quiero que hagáis tal cosa, esta sería la forma en que la hago yo, y le ponís varias, ¿cachai? Y después le decís, dime cómo hacer la siguiente, y él predecía el siguiente token y funcionaba bien, comparado con si tú no le dabas nada. Si tú no le dabas nada era más difícil. Si tú le dabas más, le estabas ayudando. Y después lo que cacharon era que tú podías hacer eso como en turnos. Entonces tú le podías ir dando eso de a poco. Entonces le decías como, primero piensa en cómo hacía esta parte. Ya, perfecto. Y te daba un token porque era más fácil. Ya, ahora mira, te doy este otro contexto, usa lo anterior para decir lo siguiente. Y finalmente te hacía la pregunta. Entonces, es como, en vez de hacerte la pregunta en una misma línea, te voy ayudando a que construyas la pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso? Que no te ayude yo, porque se ayude él mismo a construir la pregunta. Que haga como una cadena de pensamiento antes de empezar a lo que se consideraría que es el output real. Entonces, hoy día lo que hacen los métodos es que dicen como, ok, vaya a partir haciendo output para ti mismo. Cuando terminís de hacer eso, ahora vaya a agarrar todo lo que tenía ahí y vaya a responder la pregunta inicial que te había pedido, ¿cachai? Pero es como cambié el flujo nomás. O sea, no cambié la interfaz, ¿cachai? Como que no te ¿Tiene estoy un mostrando... límite o si yo hago eso 400 veces cada vez llego a algo mejor? O sea, tiene el límite intrínseco de que el modelo tiene limitante, no sé si seguramente lo he escuchado, como el tamaño del contexto y ese tipo de cosas, ¿cachai? El tamaño del contexto es que finalmente tú tenés que meter todo esto en el computador y tenés que meterlo en la memoria RAM, ¿cachai? No, y tus matrices, para la gente más técnica que te escucha, tus matrices tienen dimensiones fijas, no pueden cambiar sus dimensiones una vez que terminaste el modelo, las dimensiones, no sé, hoy día son dimensiones estúpidas, ¿cachai? No sé, 400.000 por 500.000 es tu matriz, ¿cachai? No podís cambiarlo, no podís aumentarlo más. Entonces, eso te pone ciertas limitaciones en la cantidad de input que puede estar procesando en cada O sea, momento. son limitaciones en implementación nomás. Digamos Porque que siempre son, podía hacer tus matrices más grandes. son limitaciones más que en implementación, son limitaciones en el hardware. O sea, Ah, tu hardware no te permite más. perfecto. ¿Cachai? Y también tu tiempo. O sea, como... De hecho, lo que... Voy a volver a Attention, lo que permitió es que con el mismo hardware pudiera hacer cosas en menos tiempo. Eso es lo que Y permitió. hoy día estamos en una carrera como casi como la de hacer más chicos los transistores, que a medida que tengamos más y más y más y más hardware, esta cuestión va a ser cada vez mejor. ¿O no es así? Esa es la apuesta de las empresas tipo OpenAI, Nvidia, ¿cachai? Bueno, Nvidia también, pero Nvidia es como... Da lo mismo, Nvidia va a ser el chip que se necesite en el momento, ¿cachai? Pero la apuesta de una empresa como OpenAI es que vamos a llegar, o al menos la apuesta que hacen para afuera, ¿cachai? No sé qué es lo que dirán por dentro, es que vamos a llegar a inteligencia general Pero su ruta es solamente más recursos. solamente más recursos. ¿cachai? Matrices más grandes, hardware Matrices más grandes, hardware más grandes, porque en este momento es lo que te está dando mayores como resultados. Porque si te está funcionando. Ya, ahora tengo una pregunta que quizá es más computina. Dale. Que tiene que ver con el algoritmo. Yo empiezo a predecir el siguiente token. ¿Cuándo paro? ¿Y cómo paro? Ya, porque ahí tenéis varias... Nada es muy mágico, ¿eh? Nada es muy esotérico. Y por eso me gusta como a mí hacer como esta clase y es como, oh, esto es lo que está pasando. Hay un token especial que es parar. Stop. Hay un número. Un número. Generalmente el 0 o el último, ¿cachai? Entonces, cuando la máquina escupe el 0, el que está afuera, digamos, porque ¿cachai? Que esta máquina... O sea, básicamente, en algún minuto, el modelo decidió que el token más probable siguiente era el token 0. Exactamente. ¿Qué significa? Cállate. Cállate. O sea, no hay nada más probable. No hay nada más probable. No hay nada más probable, ¿cachai? Obviamente, igual diste en el punto, ¿cachai? Que en todo momento la máquina lo que tiene es una distribución de probabilidad sobre los tokens.
Entonces tiene todos los tokens, todos los, no sé, 100.000 tokens, y lo ordena. Este es el más probable, pero hay uno que es el segundo más probable. Y hay uno que es el tercero más probable, ¿cachai? Entonces tú ahí cuando le podías empezar a ponerte este como parámetro de temperatura, ¿cachai? O el top K, le podía aumentar el top K. Que le decís como, ¿sabéis que de vez en cuando no elijáis el más probable? Elige el segundo o el tercero. Es que si no sería determinístico. Claro, y no siempre me daría con el mismo input el mismo output. El mismo output. Sí. Entonces, si tú no querías eso, entonces tú puedes ponerle temperatura, que es como qué tan, es como, caché, que tenéis la... ¿Queremos eso porque queremos que se parezca más a nosotros? Porque, ¿qué pasa si tú le poní, y no sé si se han hecho estos experimentos, le poní, no sé si es la temperatura más baja, pero le sacáis ese parámetro y lo así, que siempre elija solamente el token más probable? Eso es lo que... ¿Termináis con resultados de qué estilo? ¿Mejores, peores, menos humanos, pero más certeros? Generalmente cuando queréis poner algo en producción donde no queréis impresionar a alguien porque está hablando bonito y eso, sino que queréis tomar una decisión, le vais a poner top 1 nomás. Porque queréis ser capaz de reproducir. O sea, esa quitada de determinismo no es un tema que te... Es sacarle el top 1, ponerle no temperatura y siempre la más probable no es que hace modelos más creativos ni nada por el estilo, sino que solamente es una conversación más fluida. O sea, te puedes interpretarlo de muchas formas. Todavía tengo un alma muy científica. Científicamente significa que no vaya necesariamente a predecir el más probable dentro de tu modelo. Eso es todo lo que significa. Que tú lo interpretís como, hay más probabilidad de alucinación, o no, mira, es más creativa la respuesta. Esas son puras... ¿Qué son las alucinaciones? Las alucinaciones es el modelo funcionando como funciona el modelo. De hecho, es bien interesante. La alucinación no es un bug, es un feature. Así funcionan los modelos. Los modelos lo único que hacen es predecir probabilidades. La alucinación es simplemente la probabilidad funcionando como probabilidad. Más nada. Quizás tiene que ver con la data de entrenamiento. O sea, yo creo que no. ¿Sí? La alucinación es como un término súper como marquetero para nosotros decir, mira, pucha, como paternalista, ¿cachai? Mira, se voló, ¿cachai? Se fue para otro lado. Yo siempre lo he visto como una excusa. Como hay un black box que yo no entiendo y entonces alucino. La GPT, Gemini, si alucinaciones elegir como una cuestión con cierta probabilidad, son máquinas de alucinación. No son otra cosa. ¿Cachai? No son máquinas inteligentes, no son máquinas de razonamiento. Si alucinación es esto como elegir un token al azar y que la probabilidad te dio alguna cosa, lo que hacen esas máquinas es alucinar. Todo el tiempo. Lo único que hacen es alucinar. No razonan. No suman, no siguen algoritmos, no siguen instrucciones, alucinan. Yo entiendo, pero me refiero de el término que coloquialmente se usa como alucinar, cuando estos modelos están alucinando. Según yo, no es nada más que un eufemismo para decir la máquina no hizo lo que yo esperaba que hiciera. ¿Y por qué? Porque yo no entiendo cómo funciona. Porque si yo entiendo cómo funciona, yo sé exactamente por qué hizo lo que está haciendo. El token más probable no era el mismo que tú consideras el más probable. Sí. Y el problema es que... Y puede ser que haya un consenso entre todos de que en esta frase esta IA alucinó y en verdad no era lo que ninguno de nosotros creíamos que era el más ¿cachai? probable. Que tú estás en el punto, porque las máquinas, estas máquinas, llamémosles máquinas de alucinación, pero esto es como LLM que se llaman ahora, efectivamente las tenían todas las empresas. Y lo que hizo OpenAI fue decir, ok, lo que voy a hacer es agarrar una de estas máquinas y poner un montón de personas que van a decidir exactamente lo que tú preguntaste. Es como, dentro de todas estas respuestas que me da la máquina, esta es la que más esperaría un humano. ¿Cachai? Y voy a elegir esta sobre la otra. Y entrenaron, esto es lo que se llama como el Reinforcement Learning from Human Feedback, que es como uno de los términos que estuvo de moda cuando salió ChatGPT. Que es como que yo no puedo llegar y agarrar una de estas máquinas de alucinación, que lo único que hacen es predecir el siguiente token y pasárselo a la gente, porque en muchas situaciones va a decir cualquier estupidez, o incluso en algunas situaciones va a decirte cosas que tú no querías escuchar, ¿cachai? Como si tú le decís como, oye, ¿cómo construir una pistola? ¿Cachai? ¿Cómo construir un arma en mi casa hechiza? Te va a ir diciendo, pues, ¿cuál es el token más probable? Pues? Y tú vas a decir, oye, no, pues no está alucinando en ese caso, me está enseñando a hacer daño, ¿cachai? Está siendo mala.
¿sí? Entonces lo que hicieron fue decir, ok, si ese es el problema que tienen, tratemos de arreglar ese problema. ¿Y cómo arreglamos ese problema? Tratamos de hacer que se porten un poco mejor. ¿Qué significa esto? Que dentro de la distribución de probabilidad, a pesar de que hay dos cosas que tienen una probabilidad más o menos alta, yo le voy a pedir a un humano que diga, ¿sabes qué? Esta realmente es la más alta. ¿Sí? A pesar de ese que, humano lo hizo durante el proceso de entrenamiento. Lo hicieron post. Post. ¿Cachai? Lo que tú hacías es como... Lo reentrenaron. Lo que haces es como que lo tuneáis. ¿Cachai? Lo tuneáis para que sus respuestas pero sean eso más... sigue dentro del proceso de entrenamiento, pero es un proceso como más manual post. Sí, es manual post. Y pero no cambia la red. Cambia el modelo. Cambia el modelo. Cambia el modelo. Pero no cambia el modelo completo, ¿cachai? Cambiáis partes del modelo que están más cercanas al output. Y lo que es interesante, que es que tú podías evaluar que ese proceso hace al modelo más ineficiente, más malo. ¿Cachai? Si tú tienes benchmark estándar, y tú decís cuál es más bueno, es como que lo hiciste más tonto, ¿cachai? Pero más cercano a lo que un humano esperaría que respondiera y por lo tanto menos proclive a decirte cosas malas, menos proclive a... O sea, ya no estáis pensando en producto. Estáis pensando en producto. Y eso es lo que hizo OpenAI, que no hicieron lo otro. Pensaron en un producto que lo podían poner en las manos de las personas y le ganaron a todos los demás con el ChatGPT. Un producto que se siente súper real. Un producto que es lo que la persona esperaría. Cambiando un poco el tema. Dale. Me gustaría entender un poco más en qué estamos en el área de la salud. ¿Cuáles están siendo hoy día los impactos de la IA en el área de la salud? ¿Y qué impacto se viene? ¿Qué es lo que va a pasar en el área de la salud con la IA en los próximos 5 o 10 años? Pucha, yo soy re malo para hacer predicciones ¿En qué estamos hoy día? Por mi pasado científico, ¿cachai? Hoy día estamos más o menos en lo que estamos en todos lados, como en estos como copilot que te ayudan mucho a ser más eficiente en toda la área. ¿Cachai? Así como, no sé, un programador tiene un copilot, puede programar más rápido, puede programar mejor, le está ayudando, ¿sí? Hace tiempo ya que en salud tenemos las máquinas que te ayudan a, no sé, a detectar cuestiones en radiología, ¿cachai? Pero no han reemplazado a los radiólogos todavía, ¿cachai? Hace 10 años decían que en 5 años más no va a haber radiólogos, van a ser reemplazados por máquinas que pueden hacer el mismo trabajo. No lo han reemplazado, pero sí le ayudan mucho a hacer su trabajo. Entonces, ¿no lo han reemplazado por un tema regulatorio, por un tema de miedo o por un tema de que efectivamente un radiólogo es mucho mejor que una IA? Es por lo mismo que nos pasa porque las máquinas todavía no reemplazan a los desarrolladores, ¿cachai? Porque hoy día es mucho más eficiente tener a un buen radiólogo con una máquina que le hace todo el trabajo simple y fácil y el radiólogo está tomando buenas decisiones en algún momento, ¿cachai? ¿Es más simple o nos deja más tranquilos? Yo creo que es un poco de los dos. Es un poco de los dos. Así como es más simple, nos deja más tranquilos. Hay alguien que toma la responsabilidad. Pero yo sí creo que es porque va a haber un momento en que no va a ser así, ¿cachai? O sea, va a haber un momento en donde la máquina va a ser más precisa y mejor que el... Pero hoy día ya tenemos radiólogos que en el fondo llega la imagen con un diagnóstico de una IA y el radiólogo lo toma. Sí. Tenía otras cosas que porque generalmente como que hay unas cuestiones que son como las más vistosas, pero hay otras dos cosas en donde la tecnología te está ayudando harto. Por ejemplo, si tú querías tomarte un scan, una radiografía buena, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre de la máquina, ¿cachai? El MRI. Ya, por ejemplo, ¿sí? Tú necesitas una máquina súper cara y que está instalada en un lugar como súper complejo para ir a hacerte y para que te dé los mejores resultados. Y si tú pensáis, no sé, pues en sectores rurales, ¿cachai? Con de menos recursos, tú no tenías acceso a esas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que podías hacer? Tú podías usar IA generativa para tomar una máquina más penca, que saca información de menor calidad, pero tú la podéis rellenar, ¿cachai? Y podéis como reconstruir lo que haría una máquina muy cara con una máquina de menor ¿Y costo. funciona? Funciona. De hecho, ¿Qué también funciona? O sea, está en el área de investigación todavía, ¿cachai? Yo no ¿Puede sé. llegar a reemplazar la máquina de O sea, es resonancia? lo que tú querís generalmente es abaratar costos. O sea, que no tengáis que tener una máquina tan cara y que podáis democratizar esto. O sea, que más si pudiéramos tenga hacerle acceso. resonancia a todo el mundo, casi que en la casa por cualquier cosa, imagínate. ¿Cachai? Pero ahí no se ve como que hay un robot que está haciendo... Pero ahí hay inteligencia artificial generativa que está ayudando a resolver esos problemas. De hecho, hay un centro de investigación bacán en Chile, ¿cachai? Entre gente de la Universidad Católica y gente de la Universidad de Chile que se dedica específicamente a resolver ese problema, ¿cachai? Como con hardware de bajo costo puedo generar output de alta calidad
en lugares que no tienen acceso a hardware de alto costo, ¿cachai? Esa es otra de las líneas, menos vistosa, posiblemente menos marketera, pero igual de impactante. Lo otro que ya que está en todos lados, que el médico, en vez de estar escribiendo y tipeando, pueda estar dictando lo que está, la cosa que está cuando te está haciendo un análisis, y cosas ¿cachai? más de ciencia ficción, tipo en el área de la genética, O con sea, CRISPR o biología, yo no he visto cura de nada. enfermedades. No he visto nada así como extremo de ciencia ficción. Lo que es muy bacán es lo que hace lo que salió de AlphaGo de Google, que es como que crean nuevas proteínas, crean nuevas cosas a partir de inteligencia artificial, haciendo búsquedas. Puede hacer la estructura ¿cachai? de una proteína. Claro, puede hacer estructuras Que era algo muy nuevas, difícil. que son cosas muy difíciles, que requieren muchos recursos y ahora la IA te está ayudando a hacerlo también. Ya. Y por Bueno, supuesto cosas más terrenales como las que hacemos en Cero, que aumentamos el acceso a la salud esencialmente mejorando la coordinación entre los pacientes y los médicos, ¿cachai? Que entonces posiblemente son cosas tan vistosas que tú dirías como vamos para el lado donde una máquina va a hacer algo, pero realmente como que apoyan el acceso a la salud, aumentan el acceso a la salud y mejoran la salud usando tecnología. Pues, obvio. Que es algo que sobre todo en los sistemas públicos necesitamos, pero sí, muy bueno, fuerte. en los sistemas públicos es brígido porque es difícil que les llegue la tecnología, Sí. ¿cachai? Obviamente su problema Y siempre faltan manos, entonces... Faltan manos, falta plata, faltan cosas Exacto. técnicas. Y O sea, si voy a abaratar costos, hacer a los trabajadores de la salud más eficientes, y voy a atender a más pacientes. Voy a tener más pacientes y voy a tener gente más sana, ¿cachai? Todo eso lo puedo bueno. lograr con la... Muy bueno. Ahora, no quería dejar de comentar esto, que igual va a llegar un momento en donde tú vayas a tener que tomar la decisión de si te opera una máquina o te opera un humano, ¿cachai? Vamos a llegar a ese momento. Posiblemente hoy día la máquina todavía tiene un porcentaje de error mayor que el que tendría un humano, ¿cachai? Pero va a haber un momento en donde tú vas a tener, no sé, solo un 0,01% de probabilidades de morir si te opera la máquina versus un 3% de morir si te opera un humano. Y ahí no hay mucho que hacer, pues, ¿cachai? O sea, como la decisión racional es que te tiene que operar una máquina, ¿cachai? No es como que tú... Es como una decisión que casi no debería estar ni en ti, ¿cachai? O sea, como nosotros como sociedad deberíamos decir, no, pues no te puedo operar un humano porque tienes más probabilidad de morirte, ¿cachai? Si no tiene sentido. Va a ser, yo creo que es más o menos lo que va a pasar también con el transporte, ¿cachai? Va a haber un momento en donde va a ser mucho más probable que tú choquices que vayas manejando a que si vaya una cuestión que está completamente autooperada. Estamos lejos todavía de tomar esas decisiones, pero van a llegar, ¿cachai? Va a llegar ese momento y yo creo que no estamos preparados para esas discusiones todavía. Así como... Ojalá estar vivo para cuando hay que tomar esas decisiones. ¿Tú crees que puede faltar tiempo? Yo creo que puede faltar tiempo, sí. Okay. Sí. Sobre todo como que vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿cachai? Como... Bueno, me imagino igual que con todo tu entendimiento y toda la descripción tan técnica y matemática que nos has dado de todo esto, no me imagino como... Y te veo muy optimista, así que no te imagino como alguien que le tenga como miedo, pero ¿hay algo que te dé miedo? O sea, hay muchas cosas que me dan miedo. No, me refiero... pero no, yo soy súper optimista o sea, yo creo que esta tecnología es solo para mejor, ¿cachai? O sea, tal vez si me apretáis y me preguntáis así como cuál es la probabilidad de que... Yo creo que la probabilidad es no nula de que lleguemos a un apocalipsis tecnológico, ¿cachai? O sea, no es como que diga no la descarte, ¿cachai? Pero como soy un optimista, me quedo con el 99% de probabilidad de que la cuestión vaya a ser para mejor, ¿cachai? No creo que sea para peor. Ya. Y todavía no... Alguna vez me preguntaron como... Porque todos los días sale como un titular nuevo de qué pasó con la inteligencia artificial, esta, no sé, se puso a conversar con otra, crearon su propio lenguaje, ¿cachai? Después si querés te puedo contar esa anécdota. Yo estaba en el lugar donde los investigadores que les pasó ese problema, pero la cuestión es que tenía estos titulares y alguien me preguntó porque como que me decía, pucha, pero nada te impresiona, como que sale esta cuestión y yo le digo, ya, sí, mira, es por esta razón, ¿cachai? Se te puedo explicar qué es lo que está pasando. ¿Qué te impresionaría? ¿Cómo qué titular te impresionaría? Y yo creo que lo que a mí me impresionaría es que de pronto tuviéramos un blackout, así como que de pronto OpenAI dejara de hablar de inteligencia artificial, ¿cachai? Y Google también. Esa me aterraría, ¿cachai? Entonces, hay algo descubrieron. O sea, algo pasó, ¿cachai? Algo pasó de verdad. Porque cuando te sale el titular, se filtró esta cuestión de Google, ¿qué está pasando, ¿cachai? No está pasando nada realmente.
Entonces, si realmente empieza como esta como guerra de secretos, ¿cachai? Que hoy día no hay una guerra de secretos, o sea, como la tecnología de OpenAI la creó Google, ¿cachai? Google sabe más o menos lo que está Ahí haciendo es cuando nos OpenAI. tenemos que asustar. Ahí me asustaría. Eso Ya, sería ahora como cuéntanos la anécdota de las dos IA que empezaron a hablar fue en muy ese idioma. divertido porque salían todos los titulares de todo el mundo. Esto, digamos, deben ser 4 años atrás, como 4 o 5 años atrás, que estaban dos inteligencias artificiales que las estaban entrenando para negociar entre ellas. ¿Cachai? Era como, tú querías negociar, te decía como, mira, te cambio tanto por tanto. Y de pronto empezaron en vez de como a decir cuánto te cambio, empezaron a mandarse como tokens más chicos y de pronto como que se mandaban como puro Morse. Se mandaban Morse, una cuestión que no entendían los investigadores. Y se había filtrado lo que habían escrito unos contra otros y los diarios publicaban así como el apocalipsis de la inteligencia artificial. Y yo estaba en una conferencia con los investigadores que estaban haciendo ese proyecto. Y ellos estaban haciendo la presentación. Entonces me decía, y ellos mostraban la curva de entrenamiento. Entonces la curva de entrenamiento tú en general querés que el error vaya bajando con el tiempo. Y entonces va teniendo un entrenamiento bueno. Y yo decía, miren, nosotros lo que estábamos viendo era esto y de pronto el entrenamiento el error se fue al carajo porque tuvimos un problema, un error ¿cachai? Y tuvimos que parar la cuestión. Nosotros lo vimos así. Ustedes lo vieron así y ponían el titular del diario, ¿cachai? Como apocalipsis del mundo de Pero la en verdad IA. no estaban hablando. O sea, no es que estaban hablando, realmente estaban como que divergieron a una cuestión ¿Por que no... qué les pasó a las dos? O sea, simplemente porque tú cuando el modelo de entrenamiento puede como gamearte, ¿cachai? O sea, como tú lo que estás haciendo es como le estás dando una recompensa por algo, si tú le das una mala recompensa, empiezan a hacer una cuestión que no es la que tú querís que hagan, ¿cachai? Y eso se lo pueden como, en vez de decir como, ¿sabes qué? En vez de mandarte los tokens que te voy a mandar, voy a mandar estas otras cosas nomás porque eso me sube el reward que le estoy dando, ¿cachai? Pero no es porque estoy realmente como... O sea, ahí no había comunicación. No había comunicación y no es como que los investigadores no saben lo que está pasando y de pronto están escribiendo... Alguien agarró esta cuestión, no sé si de PR, de Google, ¿cachai? O de donde sea. Pero los científicos como entendían lo que estaba pasando, ¿cachai? Sí. Entonces mucho de lo que escuchaba y de pronto veía ahí es como mucho humo más que lo que realmente está pasando por detrás en esta cuestión. Ya, ahora, ya que todo esto es producir el siguiente token y... Ahora, en lo que está ahora. Ya. ¿Cachai? Me da la sensación que tú crees que todavía quizás hay un gap gigantesco de esto llegar a realmente ser razonamiento o, no sé, ¿podría realmente una IA llegar a ser consciente o algo que no...? O sea, que hay como dos líneas. Una que dice que efectivamente esto es todo lo que necesitáis y realmente si Esto es lo que entrenáis... nosotros hacemos. Claro, y sería como... Esto es lo que hace nuestro cerebro. Yo creo que eso es como muy egocéntrico de los humanos. Como, yo creo que esta es una inteligencia diferente. ¿Ya? Eso es lo que yo creo, pero realmente no soy ni neurólogo, ni filósofo, ni psicólogo como para cachar realmente eso. Pero si tú me preguntas a mí personalmente, yo creo que la forma en que razona, habla, piensa, si le queréis poner ese tipo de adjetivo a una máquina como la que tenemos ahora en el LLM, es diferente a lo que hacemos nosotros. Pero esa podría ser que sea igual nomás, y que nosotros nos creamos que somos súper inteligentes cuando realmente somos una máquina de probabilidades nomás. Y una persona que es más inteligente tiene mejor tuneada su máquina de probabilidades para hacer cosas. Ese es un mundo posible, ¿cachai? Hay otro mundo en donde hay investigadores que dicen que no, porque hay algo que te falta, principalmente como planificación o memoria de largo plazo. Hoy día no hay memoria de largo plazo en estas máquinas. ¿Qué significa esto? Cuando tú apagáis la máquina y la prendís de nuevo, no hay memoria. Tenéis que pasarle todo de nuevo, ¿cachai? No. ¿Se puede solucionar eso? Con la tecnología que tiene ahora, no. No. No sé si hay cachado esto, si tú soy técnico seguramente has escuchado este RAG, como Retrieval Augmented Generation, que es como que tú suples un poco eso enseñándole a esta máquina a ir a buscar información afuera, traerla a su contexto y ahora... Le volví a meter el contexto que la quería usar. Pero la entrenáis para ir a buscar el contexto, por ejemplo, en la web. Encuentra, como que lee las cosas y dice, ya, este es el que me sirve, me traigo el contexto y ahora respondo. Bueno, pero quizá hay una patita que tiene que ver con la inteligencia de lo que es el razonamiento y otra distinta que es la memoria y el almacenamiento. Quizás como que estamos descifrando una y nos falta la otra. Hay otra línea que dice que es que la inteligencia humana no se crea a partir de leer texto. Se crea a partir de interactuar con el mundo. Y eso es algo que les falta intrínsecamente a estos modelos.
Entonces, no pueden hacer eso. No pueden. Pues, si tuviera un esqueleto robótico, el de Tesla. Es que esa es la otra línea. Pues. La otra línea es como, ok, agarremos esta cuestión que funciona re bien en este caso, pariémoslo con algún artefacto que puede interactuar con el mundo y ahora tratemos de enseñarle así, como le enseñaríamos a un humano. ¿Cachai? Enseñarle sin palabras. Digamos con palabras como le enseñaría a una persona, pero enseñándole como tocando los lugares, pero es súper ineficiente. Sí, pero hoy día una persona puede nacer sorda, sin escuchar, y aprende igual. Sí. Entonces quizá el desafío está en, hoy día sabemos cómo enseñarle con palabras, pero sabemos cómo enseñarle de la vista también. Pero quizás está medio linkeado el computer vision con el... ¿Cachai? Que le está enseñando de píxeles realmente, pero igual, ¿cachai? Pero hay quien te dice que no es lo mismo. Sí, pues hay una línea que es como, tratemos de hacer mundos simulados, porque es muy caro tener una máquina, ¿cachai? Construida, porque más encima se te va a romper, se te va a caer, puede ser ¿cachai? Peligroso. Entonces, claro, hagamos un mundo simulado y pongamos a gente dentro de este mundo simulado, realmente simulando física, ¿cachai? Simulando nuestra física para ver qué aprende ahí, ¿cachai? Y ahí podía acelerar un poco el aprendizaje. Nada interesante todavía. Lo que yo creo que nos pasa es que ahí conversando un poco con mi ex colega en la academia, es que después del ChatGPT y como que hay como un poco de depresión en los investigadores en la universidad. Como que ya ¿qué vamos a investigar? ¿Cachai? Y ese es un punto que es negativo. O sea, lo que tú querías es tener gente que esté pensando en la cuestión, no necesariamente la que te está dando plata hoy día. Hoy día la que te da plata es la que está haciendo OpenAI, ¿cachai? La que está haciendo Gemini. Pero no necesariamente nos va a llegar al siguiente nivel. Po. Y para que ellos pudieran ganar plata hoy día y generar esta cuestión, tuvo que haber investigador que estaba haciendo investigación no pensando en eso, ¿cachai? Entonces hay otra línea que dice, oye, tenemos que seguir haciendo investigación porque la inteligencia artificial no se acabó acá. El error que ha cometido todas las generaciones que han hecho inteligencia artificial han cometido el error garrafal de pensar que solucionaron el problema, que su generación solucionó el problema. Y eso nos lleva a estos inviernos, ¿cachai? Como solucionamos el problema, se acabó. Que igual es interesante pensar todo el avance que ha habido. O sea, no sé, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad que hablábamos de las máquinas de Turing y del test de Turing. Y cómo el test de Turing en esa época seguía siendo como un lugar al que no habíamos llegado. Sí, ahora llegamos. Y que pensábamos por décadas que ese era la línea que había que cruzar. Y hoy día estamos pasadísimos. Sí, pero yo creo que entendimos mal el test de Turing, porque si tú leí el paper de Turing lo entendía. De hecho, Turing decía el año 2000 va a haber máquinas que pasan el test de Turing. Eso no es algo que me estrese a mí, ¿cachai? No es como Turing, así como este no es el límite al que queremos llegar. Yo solamente les estoy mostrando que va a haber un punto en que vamos a llegar a eso y vamos a tener que hablar de otra cosa, ¿cachai? Como que, de hecho, lo que se discutía en el momento del test de Turing era si las máquinas podían pensar. Podemos construir una máquina que piense. Y Turing dijo, ¿sabéis qué? Vale callampa la pregunta. Porque va a haber un momento en donde una máquina, no importa si piensa o no, porque tú no vas a poder te va a engañar en este test. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Piensa o no piensa? Da lo mismo, te engañó en el test, es igual que un humano, ¿cachai? Entonces era como la pregunta de si las máquinas piensan o no tiene sentido, porque va a pasar esto, ¿cachai? Y él dijo, yo predigo que en el año 2000, al final del century, va a haber máquinas que pasen el test. Le erró por 20 años, ya. Pero hay máquinas que pasan el test, ¿cachai? Bastante bien. Él hubiese llegado antes del 2000. Si lo hubiésemos tenido. Posiblemente. Bueno, para ir cerrando. Dale. ¿Tienes algún libro, documental, podcast que nos quieras recomendar? Blade Runner. Blade Runner no la he escuchado. Puta, tú que soy amante de inteligencia artificial, anda a ver Blade Runner. A ver, todos los que no han visto Blade Runner, vayan a ver Blade Runner. Está el test de Turing, está la idea de máquinas, ¿cachai? Máquinas que la hicieron. Es interesante, no te va a dar mucho spoiler, pero es interesante porque la idea que muestran es, tenéis máquinas que replican a los humanos, se llaman replicantes, de hecho, y que resulta que la hicieron demasiado buena. ¿Cachai? La hicieron demasiado parecida a los humanos y eso generó un problema gigante. Entonces las hacen más penca y les ponen una obsolescencia programada, ¿cachai? Las hacen vivir, 20 años. No pueden tener más de 20 años de vida estas máquinas. Y eso genera todo un problema para las máquinas mismas. Y ese es como el inicio
de la película. Igual hay que verla con los lentes de una película setentera, ochentera. Es lenta, ¿cachai? Tiene algunas cosas que tú no pondrías en una película hoy día, ¿cachai? Como cuestiones bien políticamente incorrectas. Pero si la veis con los lentes de esa, es muy, muy interesante. Y eso está basado en un libro que no me acuerdo exactamente el título del libro, pero algo así como las máquinas sueñan con oveja eléctrica. Esa es como la pregunta. Es como si las máquinas sueñan con oveja eléctrica. Y el autor de ese libro tiene varios libros que son como bien bacanes como para enfrentarse a lo que nos deberíamos enfrentarnos en algún momento. Las máquinas Sí. dormían. Claro, esa es la pregunta, ¿cachai? El Y mundo de seguían Blade pensando. Runner, el mundo de Blade Runner es muy interesante, muy interesante. Ya, no, la voy a ver seguro. Anda a verla. Bueno, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. La Gracias, verdad, yo bueno. lo pasé muy bien, muy Qué buena bacán, la qué bueno, conversación. qué bueno. Así que gracias por estar acá. Ya, pues bacán. Cuando quieran, me invitáis de vuelta.